Hola, ¿cómo están? Bien, entonces nos juntamos para hacer el repaso de los módulos del 4 al 7. ¿Bien? ¿Qué temas vamos a incluir? Tejido. Vamos a ver algo de órganos. Tenemos que llegar hasta el sistema de órganos y dentro de los sistemas tenemos que estudiar sobre sistema circulatorio, digestivo y respiratorio. ¿Bien? Entonces, nosotros veníamos hablando de células para cuando llegamos al módulo 4, que ustedes habían rendido el primer parcial. No sé si recuerdan, allá les voy hace tiempo. ¿Estudiaron sobre qué? Estudiaron sobre teoría celular, célula procariota, célula eucariota y sus formas de ciclo de vida y reproducción celular. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llegamos a tejido? Primero tenemos que estar hablando de quiénes. Células eucariotas. Células eucariotas de organismos que son pluricelulares, porque si fuera un organismo unicelular, la célula adquiere la forma del ser vivo y ya está. Pero acá no, acá estamos hablando de muchas células que están colaborando para la supervivencia del individuo. Bien, entonces, esas células, una vez que se reproducen por mitosis, van a recibir ciertas señales que van a determinar qué forma, qué estructura adquieren para poder cumplir una función. No sé si se dieron cuenta hasta el momento que insistimos y somos redensos con la idea de lo siguiente: la forma de lo que sea que estés estudiando tiene que ver con la función. Y siempre van a haber características especiales que van a estar permitiendo que esas funciones se puedan desarrollar de la mejor manera posible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, la evolución fue así, prueba-error, y lo que quedó fue la mejor solución para que eso continúe. Bien, entonces, primera idea, diferenciación celular. La célula nace indiferenciada, esas que son redonditas, como dibujamos siempre y estuvieron estudiando para el primer parcial, recibe señales y termina adquiriendo formas. ¿Formas de qué? De alguno de los 4 tejidos animales. ¿Bien? Entonces, una vez que se lleva a cabo el proceso de diferenciación celular que ocurría en G1, ya vamos a tener una célula que adquirió su estructura y va a poder cumplir una función. Pero en un bicho pluricelular necesitamos que esa célula no actúe independiente, sino que se vincule con el resto. Entonces, ahí ya tenemos que hablar de tejidos. Bien, entonces, tejidos. ¿Qué componentes tienen los tejidos? 3. La célula, obvio. Después, esa célula es capaz de generar hacia su entorno o su medio extracelular una matriz extracelular, que generalmente es principalmente proteica, que lo que va a hacer es permitirle adquirir una organización en el espacio, ¿bien? Para que eso sea funcional. Después también, pero bueno, acá, pues, salvando antes de pasar a lo siguiente, la célula es quien hace la matriz extracelular, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Bien, después esa célula no está libre, sola, solita, sino que está coordinando con el ambiente, entonces ahí tenemos las uniones celulares. Las uniones celulares le permiten a la célula vincularse con otras células con su matriz extracelular. ¿De qué va a depender? De cómo esté organizado. Si hay una célula al lado de otra, adivinen qué uniones celulares van a tener. Unión célula-célula. Si es una célula que está dispersa o inmersa, mejor dicho, más que dispersa, está inmersa en una matriz extracelular, en ese caso, esa célula, ¿de qué tipo de uniones va a ser? De célula con matriz extracelular. Bien, ahora, ¿cómo es que estas uniones celulares se van realizando? ¿Qué elementos intervienen? Los que van a estar interviniendo son en sí elementos del citoesqueleto, ¿sí? Cuando nosotros vemos una unión entre 2 células, son los citoesqueletos de las 2 células que van a estar de cierta manera asociándose en el punto de la unión celular. Cuando en cambio la célula está vinculándose con la matriz, dijimos que esa matriz extracelular tiene proteínas, entonces el citoesqueleto tiene la capacidad de anclarse, o sea, de fijarse, así no seguimos usando la misma palabra, a esa matriz extracelular y quedar fijo en una posición. ¿Ahí se entendió la idea? ¿Vamos bien? Nadie se queja. Ok, sigamos. Bien, tenemos 4 tipos de uniones celulares, por lo menos que nosotros estudiamos. En realidad acá hay 4 que están representadas, habría una quinta que es exclusiva del sistema nervioso.
Pero bueno, en esta representación vemos 4. Por un lado, las uniones de anclaje, que sirven para esto que estábamos conversando recién, la posibilidad de fijarse en una determinada posición, por lo tanto, de estructura a nuestro tejido. Vemos que están marcadas entre células, o sea, unión de anclaje célula-célula, que obviamente va a ser una membrana con otra membrana celular que esté vinculándose, y de anclaje con la célula y la matriz extracelular, que es la que vemos representada acá abajo. Este ejemplo que vemos acá, si prestamos atención, es un epitelio, por lo tanto esperamos encontrar la matriz extracelular bajo la base de las células, en la lámina basal, eso porque, bueno, ya venimos estudiando de antes, ¿no? Y las células van a estar organizadas en capas, tienen esta forma geométrica, demás. ¿Bien? Otro tipo de unión que se puede dar entre células, que en este caso el objetivo no es fijarse, sino es compartir nutrientes, información, señales, son las uniones comunicantes, que son las que están representadas acá en 3. Serían unas estructuras proteicas en forma de tubito hueco, que están atravesando la membrana y permiten que los citoplasmas estén conectados entre sí. Después también tenemos las uniones oclusivas o estrechas, que esta es exclusiva de los epitelios. Bien, vamos a encontrarlo siempre en la parte superior o apical de la célula. Como siempre se están apoyando sobre la matriz, estas células tienen orientación. Entonces, en la parte apical o de arriba, ahí es donde encontramos este tipo de unión celular. Es como si fuera un broche bien cerrado y lo que va a tratar de hacer es protegernos del exterior. Y también evitar que perdamos sustancias que estén en nuestro interior y salgan a la superficie. Esto es lo importante también, por ejemplo, para nosotros bichos terrestres no secarnos tanto. Y bueno, obviamente que no entren patógenos y demás. Bien. ¿Dudas con las uniones celulares? Ahora sí estamos listos para seguir avanzando. Bueno. Acá tenemos el supercuadro de los tejidos, que en resumidas cuentas lo que nos va a ayudar es a identificar tejidos, que es una típica pregunta de parcial, ¿bien? Más que nada de parcial, y para la vida después. Los animales estamos formados por 4 tejidos, que son estos 4 tejidos que vemos acá: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Cada uno tiene, obviamente, una función en particular, y su estructura va a estar, como venimos diciendo, relacionada con la función. Entonces dijimos, la función de los tejidos epiteliales van a ser la de recubrimiento, lo vamos a encontrar en superficies externas e internas, por eso es que tiene esa forma de capa de células. Si nosotros nos ponemos a analizar la relación entre las células y la matriz extracelular, tiene poca matriz extracelular, que a esta le llamamos lámina basal, que es una capa de proteínas sobre la que se van a estar apoyando las celulitas. Las células son abundantes, son geométricas, van a estar muy pegaditas unas con otras, ¿sí? Todas esas son características del tejido epitelial, que acá traté de pegarles 2 imágenes que nosotros teníamos de los módulos, ¿bien? Clasificamos el tejido epitelial principalmente en 2, un tejido epitelial simple, una capa, muchas capas, estratificado. Y nos quedamos ahí, no decimos mucho más. Bien, respecto a esto de las células geométricas, como mucho podemos decir que son planas, cúbicas o columnares, que tiene que ver con la altura que tengan esas células, nada más. Bien, después tenemos los tejidos conectivos, que son los únicos que tienen matriz extracelular abundante y pocas células. Las células por lo general son medias amorfas, son más tendiendo a redondeadas. Obviamente acá van a predominar, a diferencia del dibujito que vimos recién, las uniones de anclaje de célula con matriz extracelular. ¿Por qué? Porque no le queda otra por el tejido, que no es un detalle menor, pero son pocas células en mucha matriz extracelular. ¿Sí? Por ahí pasan vasos sanguíneos, es genial el tejido conectivo. Sabemos que hay algunos que son especializados, los refelicitamos, nosotros no profundizamos mucho con eso, pero bueno, arriba tienen uno estándar y abajo está el tejido conectivo especializado sanguíneo, que es especial por tener una matriz extracelular líquida. Tengo entendido que es el único que tiene una matriz extracelular líquida, el tejido conectivo especializado sanguíneo.
Tiene después los glóbulos rojos, que son unas células diferenciadas muy especiales porque sacrifican muchas organelas de su interior para poder transportar los gases. Bien, después también a veces hablamos del tejido conectivo especializado adiposo, quedó re largo, pero bueno, son ejemplos de tejidos conectivos. Bien, por lo general en parcial, ¿a quiénes vamos a ver? Y vamos a ver un epitelio y un conectivo juntos, por separado. ¿Puede tocar un músculo? Puede tocar. ¿Puede tocar un tejido nervioso? Puede, es más raro, pero puede pasar. ¿Cómo los diferenciamos? Matriz extracelular escasa, células abundantes. ¿Y cómo diferencia uno y otro? Bien, cuando hablamos de tejido muscular, tenemos 3 tipos de músculos, por lo menos que diferenciamos, que son por un lado los lisos y los estriados. ¿Cómo nos damos cuenta? Vemos cómo son los citoplasmas. Después, vamos a ver que si el citoplasma es liso, vamos a estar viendo una muestra de músculo liso, que es el que suele estar asociado, por ejemplo, a vasos sanguíneos, sistema urinario, sistema digestivo, esos que envuelven a los órganos y que ayudan, por ejemplo, con movimientos peristálticos y demás. Eso es involuntario, no lo controlamos. Después tenemos los músculos que tienen el citoplasma estriado, significa que tienen muchas proteínas contráctiles, que es la función de este tejido muscular, la contracción. Entonces lo vemos como con rayitas. Hay 2 tipos de músculo estriado, que por un lado es el esquelético, el que es voluntario, que tiene forma tubular, muchos núcleos, y por otro lado el cardíaco, que tiene como forma de Y y suele tener 1 o 2, como muchos núcleos y ya es un montón. Por último, el tejido nervioso, que sí, por lo que estás comentando, es cierto, o sea, dice escasa, pero le puse escasa en relación a la cantidad de células. Se habla de un 25% más o menos de matriz extracelular en el tejido nervioso. Cosa que es información relativamente nueva. Cuando yo estudié hace 8.000 años, como que casi ni había. Y nada, pasaba la bola de heno seco por ahí y ya está. Pero bueno, en fin. Tejido nervioso, ¿cómo lo diferencian? Las células, por lo general, tienen un cuerpo que tiene prolongaciones. Por lo general representamos las neuronas multipolares, que son las que acá están en una hermosa foto. Y también tienen células que les dan soporte y demás, que no se ven mucho, pero están presentes en ese tejido. Las que brillan, por lo general, son las neuronas. Bien, ¿duda con los tejidos en este momento? Porque eso ya sería todo módulo 4. Bueno. Entonces, estamos pensando en seres vivos. Ah, dale, pregunta. Es tu momento. El parcial va a ser el martes. Y sí va a tener tejidos, sí va a tener uniones celulares y todo eso. Así que, ¿no qué? ¿Una imagen de qué? ¿De imágenes en el parcial? ¿Cómo? A ver, necesito más información. ¿El parcial se refiere a una imagen de tejido? ¿Eso es? Sí, van a haber tejidos en el examen de tejidos, definitivamente. Sí. Y lo que van a tener que hacer es lo mismo que les vengo contando recién. O sea, van a tener una imagen de tejido en alguna consigna y lo más probable, y creo que ya recontradefinido, es que identifiquen qué tejido están viendo. Entonces tienen que recordar esto de, ¿qué es lo primero que hago cuando tengo una imagen de tejido? Trato de identificar qué es lo más abundante, célula o matriz extracelular. Una vez que defino eso, puedo, por ejemplo, descartar, hablando mal y pronto. Si hay mucha matriz extracelular, es un tejido conectivo. Si hay mucha célula, estamos hablando de epitelial muscular o nervioso. Y ahí presten atención a la forma. Por lo general nos re gusta preguntar sobre tejidos, cómo es que ustedes identifican que es el tejido del que están hablando. Entonces ahí ustedes tienen que hablar
La matriz es escasa, es abundante, la célula es escasa, es abundante. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo está organizada? Y a veces puede ser que una vez que identifiquen el tejido tengan que decir qué tipos de uniones, que eso se tienen que acordar de memoria porque no creo que esté representado, tiene ese tejido. Ahí está mejor. A nosotros nos re gusta que analicen todo. Y que nos expliquen por qué. Tenemos complejos de 2, 3 años de por qué. Más o menos así. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre tejidos, uniones celulares, proceso de diferenciación celular? Me alegro que esté más claro. Va. Entonces, seguimos adelante. Bien, entonces, los animales estamos formados por 4 tejidos y cuando esos 4 tejidos están interactuando para formar una estructura, o sea, juntos la forman, podemos pasar al siguiente nivel de organización, que es el nivel órgano. Los órganos obviamente son estructuras más complejas y van a tener sus funciones y van a estar formando parte de sistemas de órganos. Cuando nosotros estudiamos, a ver, sí, se puede, volviendo al tema anterior, sí, les podemos pedir hasta definición de qué es una unión celular, qué tipos conoces, puede ser que identifiques cuáles son las que corresponden a algún tejido en particular o que tengas que dibujar algún tipo de unión que corresponde a un tejido. Esas son todas formas que se me ocurre de preguntar el tema. Por eso les consultaba si les quedaban dudas sobre las uniones. Es como que célula y matriz lo ven de la imagen, la parte de uniones se las tienen que acordar. Es como cuando hablábamos la semana pasada del catabolismo de la glucosa. Y yo puedo ver el esquema del metabolismo en general que me reayuda con las moléculas, pero el nombre de la vía y el rendimiento energético y en todo te ocurre, eso te lo tenés que acordar. ¿Sí? Bueno, entonces, hablamos de tejidos, los tejidos forman órganos según los niveles de organización y los órganos forman sistemas. Y de todos los sistemas ustedes estudian 3, ya te mando fruta. Bien. ¿Cuáles son los niveles de organización? Los conocemos. ¿Cuáles son los sistemas de órganos? Digestivo, circulatorio y respiratorio. Ahora que lo veo así, creo que nosotros fuimos primero en el sistema circulatorio, si no lo recuerdo. Después lo sumamos y lo vinculamos con todo lo demás. Así que vamos a hacer eso. Vamos a empezar con el sistema circulatorio. Bien, sistema circulatorio. ¿Qué función tiene el sistema circulatorio? Transporte. ¿Qué vamos a estar transportando? Nutrientes, desechos, señales, gases, ¿sí? Un montón de cosas. Además de saber la función que tiene el sistema, ustedes tienen que saber cómo está compuesto, o sea, qué órganos componen a ese sistema de órganos. Entonces, en el caso del sistema circulatorio, nosotros vemos que tenemos, por un lado, el corazón y por otro, los vasos sanguíneos. Que hablar de vasos sanguíneos, ¿a quiénes incluye? Arteria, arteriola, capilar, vérula y vena. ¿Sí? Cada vez que encuentren un circuito, y esto es importante, siempre van a encontrar esta secuencia completa. Desde que salen del corazón del ventrículo hasta que vuelven a la aurícula del corazón, sin importar de qué lado, van a estar todos esos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, corazón. Cuando hablamos del corazón de humanos, nuestro corazón es particular porque primero tiene 4 cámaras, 2 arriba, 2 abajo. Las cámaras de arriba se llaman aurículas, las de abajo se llaman ventrículos, ¿sí? Cuando la sangre entra al corazón, siempre es de arriba hacia abajo. Entra por las aurículas y pasa hacia el ventrículo que está debajo de él. Una característica importante de nuestro sistema circulatorio es que
de los dos lados que tiene el corazón, el izquierdo y el derecho, ¿sí? No se mezcla la sangre. Hay un tabique que está dividiendo el lado izquierdo y el derecho, ¿sí? Entonces, 4 cámaras, aurículas arriba, ventrículos abajo. Entra por las aurículas, baja al ventrículo, gracias a una válvula auriculoventricular, y después sale del corazón hacia el circuito que obviamente va a salir por una arteria. Y cuando la sangre llega al corazón, llega por una vena. Eso pasa siempre. Lo que va a tal vez cambiar, obviamente, es, depende de qué lado estén estudiando, cómo se llama la arteria o cómo se llama la vena. Bien, después. Cosas interesantes, ya que estamos hablando de los vasos sanguíneos, les decía recién que del corazón sale una arteria, esa arteria se va a ir ramificando, y así vamos a obtener las arteriolas, que son de diámetro intermedio, que se van a ir ramificando hasta los capilares, que es el vaso sanguíneo más finito y delicado de todos. Y después esos capilares se van a ir fusionando, formando vénulas y después venas. Me estoy trabando porque no me quiero olvidar las cosas. Cuando hablamos de la parte arterial, por lo general esos vasos son musculares, o sea, sus paredes son muy musculares. ¿Por qué? Porque están conteniendo el líquido que sale a presión desde el corazón. En cambio, cuando hablamos de la parte venosa, vénula-vena, tienen más delicadas las paredes de ese vaso sanguíneo y suelen tener unos pliegues que lo que evitan es el retorno. ¿Sí? Bien. Ahora, esta representación la pinta a las arterias de rojo y a las venas de azul. Esto solo sirve para uno de los dos circuitos de nuestro sistema circulatorio, que es para el circuito mayor. Si estuviéramos en el sistema circulatorio, circuito menor, en realidad esto lo tendríamos al revés. ¿No? ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, corazón, lado izquierdo, lado derecho. El izquierdo tiene sangre oxigenada, el derecho tiene carboxigenado. El izquierdo es el que va a ir hacia el circuito mayor. Entonces va a ser sangre que incluye oxígeno, que ese oxígeno sabemos que lo necesitan todas las células, porque sus mitocondrias lo van a gastar. Sabemos que es necesario para el ATP. Chan, chan, chan. Bien. Entonces, ahí fue como un mega spoiler si ven esto antes del otro. Bueno, entonces, eso es una situación, y a medida que dejan el oxígeno en las células y van juntando dióxido de carbono esos glóbulos rojos, se va llenando de dióxido de carbono la sangre. Entonces por eso es que al corazón, al lado derecho, va a llegar azul, o sea, carboxigenada la sangre. Pero por lógica, si entra por la aurícula del lado derecho la sangre carboxigenada, obviamente va a bajar igual, porque no hay intercambios dentro del corazón, obviamente, y sale hacia el circuito menor. La parte ahí arterial va a ser azul. Si quieren se los doy vuelta a fines recontrainteractivos y prácticos. Miren. Ahí está. Entonces, ahora estaríamos hablando del circuito menor, ¿no? La parte arterial tiene los vasos con sangre llena de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque una vez que llegue hasta los capilares asociados a los alvéolos pulmonares, ahí va a haber intercambio gaseoso con el aire que viene del exterior. El dióxido de carbono se va, entra a los glóbulos rojos el oxígeno y lleva cargado de oxígeno hacia el corazón toda la parte venosa, la sangre con oxígeno. ¿No? ¿Me siguieron? Tendríamos este súper esquema. Mazo. Ok, entonces, corazón. Tenemos dos circuitos. Por un lado, circuito mayor. El circuito mayor, ¿de dónde a dónde va? Va a ser desde el corazón, ventrículo izquierdo, a las células y de ahí a la aurícula derecha. ¿Bien? Ahora, si nosotros estamos hablando del otro circuito, no sé dónde lo pegué, genial.
Ahí lo veo. Bien. Hablamos del circuito menor. Ahí vamos a tener que, estamos del lado derecho, o sea, del ventrículo derecho, va a ir la sangre hacia los capilares que están junto a los alvéolos pulmonares. Alvéolos, ahí está. Y luego de haber hecho el intercambio, van hacia la aurícula izquierda. Así se puede cerrar todo el circuito. Nosotros en su momento lo vimos desde el sitio de intercambios. Y ahí hay algo importante. Cuando nosotros hablamos de todos los vasos del sistema circulatorio, solo hay uno que puede hacer intercambios, que ese es el capilar. Si las cosas entran o salen apropiadamente desde el sistema circulatorio, va a ser por capilares. Sí, va a quedar guardado, no te preocupes. Entonces, los que están prestando atención, ¿dónde están los intercambios? Son los capilares. ¿Dónde vamos a tener capilares? Vamos a tener capilares en el circuito menor asociado a los alvéolos, o sea, van a estar rodeándolo, y por otro lado, asociado a las células que necesitan de esos gases también, del oxígeno. Bien, ahí vamos a tener también asociados capilares. Entonces, decíamos, nosotros cuando respiramos, a ver si les resulta fácil de este lado, tomamos aire que viene con una mezcla de gases, ¿sí? Tiene mucho oxígeno respecto a dióxido de carbono. Cuando ingresa a nuestros pulmones, en nuestros pulmones hay un cambio de aire, un intercambio, que de eso vamos a hablar en un ratito, en donde ingresa mucho oxígeno, ese oxígeno pasa a los glóbulos rojos, ¿sí? Y el dióxido de carbono que venía en esos glóbulos rojos quedan en el pulmón, que después cuando ustedes exhalan dióxido de carbono. ¿Eso tienen alguna duda? ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, nos paramos en este punto. A nivel capilar es donde hay intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, en ese punto, que es en el circuito menor, que la función principal del circuito menor, ¿cuál va a ser? Poder adquirir oxígeno para la circulación. Y poder desechar el dióxido de carbono, que si lo acumulamos no es bueno para nosotros. Bien, entonces, la sangre que se transporta desde la parte de los capilares hacia el corazón en el circuito menor va a estar cargada de mucho oxígeno. Entonces, este camino, indicado con la superflecha gigante roja, incluye, después de los capilares, ¿a quiénes? A las vénulas y a las venas. Si ustedes ven en ese punto, es sangre que tiene mucho oxígeno, más allá de hablar de la parte venosa. Eso va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, si una pregunta de parcial es, describa, explique cómo es el circuito menor, ustedes tienen que incluir desde el ventrículo derecho, arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay pasaje entre aurículas y ventrículos, ahí es donde está el cambio de circuito. ¿Sí? Ese sería como que el punto de quiebre. Una vez que llegamos al ventrículo izquierdo, la sangre sale por una arteria, que se ramifica en arteriolas hasta capilares, también por ramificación. En los capilares es posible el intercambio gaseoso. La sangre viene con glóbulos rojos llenos de oxígeno, que lo van a ceder hacia las células. Las células en su interior tienen mitocondrias llenas de dióxido de carbono, entonces van a cambiar oxígeno por dióxido de carbono. Va a pasar con todas las células que se encuentran en el camino a nivel de los capilares. Entonces, a medida que va haciendo intercambios, el circuito mayor va acumulando más dióxido de carbono que oxígeno. Sí, esto es módulo 5. Entonces, una vez que estuvo el intercambio a nivel celular, se transporta la sangre carboxigenada por la parte venosa del circuito mayor. Nos vamos a encontrar con ¿quiénes? Vénula, vena, hasta llegar a la aurícula derecha. ¿Bien? Y ahí se termina el circuito mayor. ¿Sí?
¿Dudas con lo que acabo de contarles? Que ya, bueno, lo hemos hablado varias veces, pero no sé si en este momento hay alguna duda que les haya quedado dando vuelta por ahí. ¿Qué solemos preguntar sobre esto? Solemos preguntar, bueno, la función del sistema en general, que es la de transporte. Podemos preguntarles por la función a nivel circuitos, circuito menor focalizado más que nada en esto del intercambio de los gases para poder oxigenar la sangre y que después circuito mayor, que es el que se encarga de llevar más que nada los nutrientes y llevarse los desechos de las células, ¿sí? Puede hacer su trabajo. Después, ¿qué otra cosa más podemos preguntar? Recorridos, que tengan que explicar cuál es el circuito mayor o cuál es el circuito menor, entonces ahí tienen en cuenta desde los ventrículos hacia las aurículas que correspondan, pasando por toda la secuencia de vasos, ¿sí? Cuáles son los órganos por donde ustedes tienen que recorrer. Otra forma de preguntarlo puede ser recorrido, pero de sangre oxigenada o sangre carboxigenada, que en este caso nos sirven los supercolores del esquema, más que nada. No sé si dieron cuenta que esto es como un infinito cruzado. Bien, entonces, si ustedes están con una consigna que hable sobre cuando la sangre está oxigenada, tengan en cuenta que el inicio va a ser a nivel circuito menor. Empiezan en el capilar. Bien, capilar del circuito menor, entonces describen la parte venosa del circuito menor que es oxigenada, el lado izquierdo del corazón, más allá de que cambiamos de circuito, lo pueden nombrar, que eso suele estar en las rúbricas. Ok, y después siguen por la parte arterial hasta la célula que va a tomar el oxígeno. ¿Qué parte les confunde del sistema circulatorio? Porque en realidad es una secuencia súper mecánica. De hecho, es repetitivo. Todos los vasos que están de este lado y todos los vasos que están de este lado se repiten siempre. Arteria, arteriola capilar, vénula, vena. Pero después lado izquierdo, oxigenado, lado derecho, carboxigenado del corazoncito. Bien, sí, en un parcial, acá dice Marisol como pregunta, había una pierna, o sea, puede haber una pierna, una célula, una neurona, puede haber cualquier cosa, ¿bien? ¿Por qué? Porque estaría representando a cualquier elemento del circuito mayor. Del lado del circuito menor solo vamos a encontrar los alvéolos pulmonares, no tenemos otra opción, pero del lado del circuito mayor puede haber cualquier dibujito. Yo en su momento, en el parcial, creo que no elegí poner los esquemas porque como que los ponían superpuestos y me parecía que podía ser conflictivo para ustedes. Pero ustedes tienen que saber hacer la representación del sistema circulatorio, ¿sí? Y después, bueno, aparezca pierna, estómago, cerebro, mano, no sé, cualquier cosa de esas, menos alvéolo, en general va a estar referido al circuito mayor. Si encuentran un alvéolo, un pulmón, eso estaría representando que vinculan al sistema circulatorio con los pulmones, los alvéolos de los pulmones, que son parte del circuito menor. Después, nombre de vasos sanguíneos que les podemos llegar a tomar. Del lado del circuito menor tenemos la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Listo. Y del lado del circuito mayor, aorta y cavas serían las... Aorta es la arteria, cavas son las venas. Lo dibujó la profe el pizarrón, el esquema. La forma en que lo represento en el pizarrón es igual a la forma en la que lo representé acá. De hecho, respeté colores y lados. Pero no sé si hay algo en este momento que los esté confundiendo. Aprovechen y pregunten. No sé si estás hablando del parcial, ni idea. Pero si es mi versión de sistema circulatorio, esta es la forma como que más simplificada de representar el sistema circulatorio. Mientras que piensan si lo entienden o no lo entienden o qué es lo que no entienden, yo sigo contándoles cosas. Hay 3 características importantes del sistema circulatorio, a veces las preguntamos, a veces no, pero
ya que estamos, está bueno charlarlo, que es que el sistema circulatorio es cerrado en nosotros humanos. En el parcial, genial. Ahí no fui yo, qué bueno. Bien, entonces, las 3 características del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es cerrado, entonces la sangre siempre está contenida por algún órgano. Acá hablamos, ¿de qué hablamos con órganos? Corazón o vasos, ¿bien? Después, lo que le decía de la separación de los tipos de sangre, que parece una cosita mínima, pero nosotros humanos y los cocodrilos somos los que tenemos la separación en el corazón de la sangre oxigenada y carboxigenada. Eso es re importante porque nos hace mucho más eficientes. Y lo otro es que tenemos, bueno, una circulación doble, que es la belleza que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre el sistema circulatorio o podemos pasar al sistema digestivo? Acá dijeron que ya se sacaron las dudas y qué sé yo, así que podemos pasar entonces a módulo 6 sería. Bien. A ver, acá les hice como 8.500 imágenes. Ahí está. Para variar. Bueno, entonces, sistema digestivo. ¿Cuál es el objetivo con el sistema digestivo? Tratar de obtener los nutrientes que necesitamos para sobrevivir. Detalle técnico no menor. Entonces, esa sería la función. Una vez que ya sabemos la función, podemos ver cómo está formado el sistema digestivo. Entonces, yo acá les hice 2 esquemitas, ¿bien? Obviamente hacen referencia al sistema digestivo, pero marco 2 cosas distintas. Yo suelo hacer en el pizarrón con 2 colores, ¿bien? Pero tengo presentación, así que bueno, me ajusté a esto. Entonces pude separar, por un lado, los órganos por los que circula material, o sea, alimento o alguna de las formas que fue procesado el alimento, que va a ser por los órganos que nosotros tenemos en cuenta para los recorridos, ¿bien? Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, ¿bien? Y después, por otro lado, en este otro esquemita, lo que ustedes tienen representado son las glándulas anexas, que como su nombre lo dice, ¿qué van a ser? Órganos que producen sustancias que van a ayudar. Pero los alimentos no van a circular por ahí, o sus derivados procesados, ¿sí? ¿Quiénes son las glándulas anexas del sistema digestivo? Glándulas salivales que están asociadas a la boca, el hígado y el páncreas que están asociados al intestino delgado. ¿Bien? Esto es bien básico y sencillito. Perfecto. Sigamos. Acá viene la cuestión. Todo venía re bien hasta que nos toca decir, bueno, ¿y cómo es que nosotros podemos cumplir con la función que tiene el sistema digestivo? Entonces hay ciertos procesos, que son 5. Miren qué chulada que les armé. Bien, tienen 5 procesos del sistema digestivo que obviamente ustedes tienen que saber explicar de qué se trata cada proceso y además tienen que saber en qué órganos del sistema digestivo ocurre cada uno de estos procesos. Entonces, el primero es el proceso de la ingestión. Ingreso. ¿Por dónde va a ingresar? Por la boca. Por eso tiene el numerito 1. ¿Bien? Genial. Después, digestión mecánica. Digestión mecánica, digestión química, nos re gusta preguntar, no sé si se dieron cuenta, absorción también. Jamás cuelguen eso, por favor, porque seguro que viene en algún parcial. Guiño, guiño, ¿ya? Digestión mecánica, ¿de qué se trata? Vamos a estar procesando los alimentos de manera física. Vamos a estar hablando de molienda, de trituración, ¿sí? Eso es lo que se espera que ustedes digan cuando hablamos de digestión mecánica. ¿En dónde ocurre la digestión mecánica? En la boca, principalmente, y también un poquito en el estómago con todos esos supermúsculos que tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la digestión mecánica? Es este proceso físico por el cual lo que nosotros hacemos es disminuir el tamaño de lo que estamos digiriendo o procesando. Después viene la digestión química. La digestión química, ¿sí?, es un proceso que es a nivel molecular. Acá estamos hablando de enzimas. No sé si se acuerdan, proteínas que aceleran reacciones químicas. Todo eso, bueno, acá las decimos naturalmente.
digestión química. Bien, entonces lo que vamos a estar haciendo es romper moléculas. Básicamente seguimos rompiendo, pero es distinta la dimensión, tamaño o el nivel de organización con el que estamos trabajando. Bien, entonces, digestión química, ¿en dónde ocurre? En la boca, en el estómago y en el intestino delgado. ¿Sí? Cuando estudiamos esto, yo les contaba que es importante la relación entre la digestión mecánica y la digestión química. ¿Por qué? Porque como la digestión química es a nivel de las moléculas, ¿sí? Es un proceso que necesitamos que ocurra a una escala que es muy chiquitita. Entonces, nosotros necesitamos que haya digestión mecánica porque va a estar facilitando la digestión química. ¿Por qué? Porque al triturar, romper, moler, vamos a estar aumentando la superficie, ¿sí?, expuesta de esos alimentos que estamos procesando. Entonces las enzimas, que son esas moléculas tan chiquititas, pueden acceder e ir haciendo su digestión. ¿Sí? Bien, después tenemos el proceso de absorción, que en realidad sería como la vedette de todos estos procesos, porque si no, ¿para qué hicimos tanto procesamiento? Nosotros, una vez que obtenemos las unidades, ¿sí?, de esas moléculas, los nutrientes, lo que después terminamos llamando monómeros, cuando obtenemos esos nutrientes, es necesario transportarlos desde la luz del intestino delgado, que es donde ocurre el proceso de absorción, acá, intestino delgado, chinchulines, bien, pase de la luz de este órgano hasta los capilares sanguíneos que se encuentran ¿en dónde? En el tejido conectivo que está por debajo del epitelio de ese intestino delgado, que es un intestino delgado que tiene una característica, su epitelio muy particular, que son las representaciones con borde en cepillo. ¿Por qué? Porque al tener la membrana de la parte más externa, más superficial, apical es lo correcto, y está plegado, lo que hace es aumentar la superficie para que pueda ocurrir el proceso de absorción. Volvemos a lo mismo. No sé si se dieron cuenta, las estructuras y las funciones están relacionadas. Entonces, el intestino delgado es un órgano largo, plegado, que internamente está plegado y que su epitelio tiene una membrana que está plegada. Entonces tenemos el pliegue del órgano, las vellosidades que son del órgano y las microvellosidades que son del epitelio de ese intestino delgado. ¿Todo para qué? Para favorecer el proceso de absorción, porque ¿qué es el proceso de absorción? Es este transporte de los nutrientes que conseguimos a lo largo de todos los procesos de la digestión, que si no contacta con esa membrana no puede, ¿sí?, ingresar a esas células y que sea transportado hacia los capilares. Si no pasa todo eso, siguen las moléculas y se eliminan, que es el último paso. ¿Se entendió la idea de los procesos? Es mucho, muy importante. Mucho, muy importante. No sé si alguien tiene alguna duda de eso. Me pueden preguntar. Hasta ahora estamos viendo todo en los órganos los cuales circulan alimentos y derivados del procesamiento. Y es cierto. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos 3 glándulas anexas y cada glándula anexa va a estar aportando, ¿sí?, moléculas que ayuden a todo. Bien, perfecto. Entonces, definiciones de digestión química y absorción. Entonces, digestión química es un proceso químico, o sea, molecular, en donde las enzimas lo que van a hacer es romper las moléculas en unidades. Una vez que las unidades se obtienen, recién ahí puede ocurrir el proceso de absorción. El proceso de absorción, ¿qué sería? Que desde la superficie del órgano, lo correcto es hablar de la luz del órgano, pero me quedé en superficie porque quiero hacer hincapié en superficie. Entonces, de la luz del chinchulín, hablando mal y pronto, los nutrientes, o sea, esas moléculas que son simples, chiquitas, tienen que sí o sí tocar la membrana de las células del intestino delgado, ser transportadas a través de su citoplasma
y después ser transportadas hacia los capilares sanguíneos. Todo eso es la absorción. ¿Mejor? ¿O me perdieron? ¿O los perdí? Si quieren, los vemos en secuencia. Primero, ingestión. El alimento, si no entra al sistema digestivo, no va a ser procesado. Así que sí o sí es la entrada al sistema digestivo. Ingestión en la boca. ¿Bien? Es simplemente el hecho de, si quieren, ponerse el tenedor en la boca y dejar el alimento adentro. Es que entre, que ingrese. Después viene la digestión mecánica, que es procesar físicamente. O sea, el bocado, la porción que ustedes cortaron, nosotros, no está bien, muy bien, Grisel. Entonces, el bocado ese que ustedes ingresaron, o el mordiscón del sanguchito, lo que sea que estén comiendo, bien, como un bodoque no nos sirve. Entonces, lo que necesitamos hacer es procesarlo para que quede lo más chiquitito posible. Eso es lo que ocurre en la digestión mecánica. Nosotros, por ejemplo, en la boca usamos los dientes, la lengua, ahí aporta la saliva también, un medio para que pueda hacerse una pasta, que implica esto de triturar y romper lo que vos inicialmente tenías como un bocado o porción de alimento. ¿Bien? Entonces, una vez que tenés fragmentos mucho más chiquititos, la siguiente etapa, que es la de digestión química, va a poder ocurrir. ¿Sí? Porque como tenés fragmentos tan chiquititos, las enzimas van a poder romper a esos alimentos, o mejor dicho, las biomoléculas de los alimentos que están comiendo, ahora que ya saben tantas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que van a estar haciendo las enzimas, ¿qué va a hacer? Romper esos enlaces covalentes para que te queden las unidades. Una vez que tenés unidades, eso es a lo que vos llamás nutriente. Y eso es lo que puede absorberse en el intestino delgado. Entonces, las membranas de las células del intestino delgado están preparadas para captar esos nutrientes, meterlos en su citoplasma y después transportarlos hacia los capilares. ¿Sí? Sí, sí, Edith. Principalmente es en la boca, pero también en el estómago. Entonces, respecto a los procesos, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda en particular? Porque si esto lo tenemos en claro, podemos hablar, por ejemplo, de particularidades, por decirlo de alguna manera. Bien, ejemplo. La faringe es un lugar de conexión que puede ir, a ver. Química a nivel molecular, ocurre en boca, estómago, intestino delgado. Sí, Edith, muy bien. No sé si alguien más quiere decir algo. Ok. Bien, entonces, esos son los procesos. Cosas extra que podemos llegar a preguntar, porque es información que nosotros en realidad manejamos, puede ser respecto a glándulas anexas. ¿Cómo es que ayudan las glándulas anexas a estos procesos? Bien, entonces, si pensamos en las glándulas salivales que están asociadas a la boca, no solamente aportan la saliva como una especie de medio líquido, sino que también va a estar aportando enzimas. Y acá tengo una súper diapositiva nueva. A ver, que esto estuvimos también viendo, obviamente en las clases, en donde lo que hice fue poner para cada uno de, a ver acá la burrada, ahí está, ahora sí, bien. Para cada una de las biomoléculas, ¿en qué lugar se procesan? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que los alimentos están principalmente formados ¿por qué? Por glúcidos, que son los azúcares, los lípidos, que son grasas, aceites, y proteínas. ¿Bien? Esas son como que las biomoléculas mayoritarias en los alimentos. Entonces, si ustedes comen, por ejemplo, algo que tiene azúcares grandes, como derivados de harina, galletitas, arroz, fideos, van a empezar a digerirse en la boca. ¿Por qué?
porque las glándulas salivales aportan enzimas. ¿Qué enzima? La amilasa salival, por ejemplo. Bien, entonces, si nosotros comemos almidón, que es esa molécula grande que las plantas en realidad usan de reserva de azúcar para ellas, pero bueno, nosotros comemos papa frita y todo eso, en el caso de ingerir almidón, comienza su digestión en la boca. Bien, entonces los polímeros, moléculas grandes, comienzan su digestión en la boca. Después no le ocurre ninguna otra transformación química a los azúcares hasta que llegan al intestino delgado, que ahí se terminan de romper hasta sus unidades. Bien, el páncreas, que está por ahí escondido, va a estar aportando enzimas para terminar de degradar a los glúcidos que tengan tamaño intermedio, más que nada a esta altura, y el intestino va a estar aportando también enzimas que van a romper dúos de azúcares para poder obtener las unidades como monosacáridos, ¿sí? Que eso es lo que se va a absorber después. Después, lípidos. Los lípidos se transportan en general, van con todo el procesamiento hasta el intestino delgado. Y una vez en el intestino delgado, la parte anterior va a estar recibiendo tanto los productos del hígado como del páncreas. El hígado lo que va a hacer es aportar las famosas sales biliares, no sé si se acuerdan de eso, que eran moléculas anfipáticas, guiño, o sea que eran capaces de juntarse con el agua y también con las grasas y van a formar como fragmentos más pequeñitos de las grasas, lo que facilita después que las enzimas que el páncreas aporta, o sea las lipasas, puedan actuar sobre las grasas. Bien, una vez que en el intestino delgado se terminan de procesar, que en realidad sabemos que los lípidos son chiquitos por lo general, si no son ácidos grasos que se absorben directamente, son triglicéridos que se rompen, o sea, era un palito con 3 ácidos grasos. Así que en ese sentido la digestión no es muy extensa, químicamente hablando. Después tenemos las proteínas, que las proteínas comienzan a digerirse en el estómago, con esa acidez tan característica del estómago, y luego terminan de digerirse en el intestino delgado. Para terminar de digerir las proteínas, igual que pasó con los glúcidos, igual que pasó con los lípidos, las proteínas también van a recibir, nos van a ser transformadas por enzimas que recibe el intestino delgado del páncreas. Ahí está. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, las distintas biomoléculas o distintos componentes de los alimentos se van a estar digiriendo en distintos órganos, depende de quién estemos hablando. Yo acá se los hice bien, hexágono que parece de miel, de glúcidos, el fosforito, que para mí es un ácido graso de acá Japón, y las pelotitas, que son la típica representación de los aminoácidos de las proteínas. Bien. ¿Qué otras cosas más interesantes podemos decir? Bien, por lo general, en nuestro interior tenemos un pH, o sea, una referencia de acidez, basicidad y demás, neutra, cercana del agua, como es característico en nosotros, excepto en el estómago, que es muy, muy, muy ácido ese interior. ¿Gracias a quién? Al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, lo que generalmente decimos jugos gástricos y demás, están contenidos en el estómago, que es un órgano que tiene ciertas, obviamente, características que le van a permitir hacer ciertas funciones. Bien, nosotros en el material de estudio identificamos 4. Una tenía que ver con que, bueno, como el estómago es muscular, nos permite nosotros momentáneamente almacenar alimento para luego ir siendo procesado. Después, la acidez interna que tiene el estómago, obviamente va a ayudar con la digestión química, que esa es una función, pero también tenía otra función que era protegernos de patógenos. ¿Sí? Este estómago, a su vez, está limitado en la parte, digamos, anterior y posterior por unos músculos circulares que se llaman esfínter, que son cardias y píloro, así se llaman, obviamente conteniendo todo ese medio ácido con material procesándose y demás.
¿sí? Y después, bueno, el hecho de que sea muy muscular también nos permite la digestión mecánica, que era un poquito de digestión mecánica. Yo siempre les hablo de los pajaritos que no tienen dientes, que tragan la piedrita y con la contracción de los músculos del estómago pueden hacer la digestión. Que bueno, ustedes en realidad van a estudiar humanos, no es tal vez tan importante para nosotros humanos, pero tal vez ayuda a que no se olviden de esa otra función que tiene el estómago, ¿sí? Bien, después, bueno, lo obvio, si yo tengo algo súper ácido en el estómago y después paso al intestino delgado, que encima el intestino delgado es re delicado y que tiene esta función de absorción, lo tengo que cuidar mucho, es cómo soluciono todo eso. Bien, la cuestión por dónde viene el páncreas, además de aportar todas esas enzimas fabulosas que nos ayudan a terminar con todas las digestiones químicas prácticamente, también va a estar aportando el bicarbonato. El bicarbonato va a ser lo que neutraliza la acidez y eso es lo que nos permite no estar ulcerados, básicamente. ¿Bien? Después, antes que me olvide, una de las funciones del estómago dijimos que era la protección contra patógenos varios, o sea, bacteria, hongo, parásito, lo que sea. Bien, entonces, en el organismo tenemos 3 puntos principales para protegernos de invasores externos en el sistema digestivo. No sé si recuerdan, uno es a nivel boca, porque las glándulas salivales, ¿sí?, incluyen sustancias que nos protegen. Después, la acidez del estómago y por último, algo que todavía no hablamos, que fue el intestino grueso. El intestino grueso, que es el que está posterior al intestino delgado, tiene una función muy particular, que es la de absorber minerales, o sea, agua, vitaminas, sales, es genial. Y después, por otro lado, lo que encontramos dentro del intestino grueso es la microbiota o flora intestinal, se la conocía también hace un tiempo, que, ¿qué sería? Serían seres vivos procariotas que viven en simbiosis con nosotros, ¿sí? O sea, es totalmente normal y necesario que estén en nuestro interior. Por un lado nos protegen de otros posibles seres vivos o patógenos que los quieran colonizar. Nosotros obviamente, ¿qué les damos? Una temperatura divina, le damos alimento, ellos nos protegen y a cambio también generan ciertas vitaminas que obtenerlos de la dieta sería muy, muy difícil. Así que creo que con eso ya estaríamos cubriendo todos los temas del sistema digestivo, ¿no? ¿Hay alguna duda que tengan de todas las cosas que estuvimos charlando del sistema digestivo? Es momento. Si no hay ninguna duda, entonces pasamos al último. Bien. Preguntas de parcial. Bueno, preguntas sobre el recorrido, como que comes algo y se absorbe y llega una célula, entonces ahí vas conectando distintos sistemas. Cuando hablas de absorción, si es de nutrientes, sabemos que es en el intestino delgado. Ahora, si es, por ejemplo, un medicamento, parece que es la más sencilla. Bueno, me alegro que sea más sencillo digestivo. A veces dicen que es el peor, así que vamos, genial. Si es un medicamento que tiene que ver el recorrido, presten atención que el mismo texto de la consigna les va a decir en dónde se absorbe, ¿sí? Se puede preguntar sobre definir procesos del sistema digestivo o relación de procesos o ¿qué más? Que digan en qué órganos ocurre digestión química o en el estómago, cuántos procesos ocurren, no sé, se puede preguntar así. ¿Sí? Creo que para el primer parcial les pregunté algo como cuál es la relación de digestión mecánica y química, por ejemplo. Como opciones les di un montón. Yo estoy acá viendo los módulos a ver si me ocurre algo más para decirles. Pero creo que con todo lo que charlamos estamos bien. Y yo les había compartido creo que todos los parciales que tomé del segundo parcial.
Y ahí tienen 3 versiones, porque como tengo 3 comisiones, suelo armar un parcial por cada horario. Así que tienen para practicar un montón, más lo que está en el campus. El segundo parcial es el martes y votaron por la hora. Bien, bueno. ¿Alguna otra duda con segundo parcial? No, con sistema digestivo. Toda la información que mandé fue a los grupos que tengo de comisión. Todos los grupos reciben toda la información. Después ustedes si borran lo que dicen los grupos, no sé. Pero bueno, fíjense que por ahí está todo. Con respecto a los órganos, solo debemos nombrar a la boca, idéntico, delgado, la digestión química. O sea, depende la consigna. Si vos, por ejemplo, hablas de los procesos en donde ocurre la digestión química, ahí, por ejemplo, va a ser la boca, sí, porque se van a estar digiriendo los azúcares grandes. Mira, justo esta diapositiva no sirve para eso. El estómago también va a haber digestión química porque estamos rompiendo proteína. Y en el intestino delgado van a estar rompiéndose o degradándose, que sería lo correcto, los 3, tanto glúcidos, lípidos como proteínas. Eso en ese caso. Si después se te pregunta qué es la ingestión y en qué órgano ocurre, decís, bueno, la ingestión es el ingreso de alimentos al sistema digestivo, donde ocurre en la boca. Y así. Bueno, nos queda el último, sistema respiratorio. Esto ya lo vimos. Bien, sistema respiratorio. Último sistema de órganos que vemos. La función del sistema respiratorio, ¿cuál va a ser? Intercambio de gases, de cuáles son los gases que nos interesan, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Entre quién? Entre nuestro interior y el medio ambiente. Para esto tenemos 3 etapas. Primero, lo que sería la ventilación pulmonar, que va a ser en la porción conductora, que es la que estoy acá representando en celeste. Miren qué lindo el dibujito. Estuve acá luchando para armar este dibujito. En donde el ingreso de aire puede ser por la nariz o la boca, entra. Después sigue por la faringe, la laringe, la tráquea. La tráquea es la que se bifurca en los bronquios, que los bronquios se dividen en bronquíolos y al final, en el extremo de esos bronquíolos, nosotros tenemos a los alvéolos. ¿Qué parte te quedó, Grisel? ¿La función, los órganos o las etapas? Bien, función, intercambio de gases. ¿De qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Cuando hablamos de todo el sistema respiratorio, ¿entre quiénes estamos analizando este intercambio? Entre el medio ambiente y nuestro interior. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, nosotros de estas 3 etapas de la respiración, en realidad nos centramos en 2. Por un lado, en la ventilación y en la hematosis. ¿Por qué? Porque en realidad la última, que sería la respiración celular, nosotros lo estudiamos en el módulo 9. Así que bueno, decimos, sí, pasan la mitocondria y cierra. Bien, entonces, ustedes tenían estas representaciones que yo pegué acá. Yo siempre les dibujo la especie de perchita con los pulmones, que es muy gráfica. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la ventilación, hablamos del transporte del aire por la porción conductora. O sea, volvemos acá arriba. Bien, ventilación pulmonar va a ser por la porción conductora, en castellano desde nariz hasta el alvéolo. Bien, en la dirección que sea, desde afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera.
Para analizar la ventilación pulmonar, nosotros tenemos que tener en cuenta en realidad primero en dónde está nuestro bello sistema respiratorio. Y nuestro sistema respiratorio, ¿en dónde lo tenemos? En la cavidad torácica. ¿Cómo está limitada la cavidad torácica? Tenemos lateralmente las costillas. Entre las costillas tenemos músculos que se llaman músculos intercostales, que significa músculos entre las costillas. Después, en la parte ventral o de abajo, tenemos al músculo diafragma, que es un músculo que estaría haciendo la división de el interior de nuestro cuerpo entre la cavidad torácica y la abdominal. Bien, entonces, el diafragma es la referencia. Entonces, si ustedes tienen que explicar la ventilación pulmonar, tenemos dos etapas. Una de ingreso, que se llama inspiración o inhalación, y otra de egreso o salida, que es la expiración o expiración. O exhalación, no expiración, o sea, cualquier cosa digo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a estar dirigiendo el movimiento del aire en nuestro organismo por la porción conductora? Lo primero que tenemos que prestar atención es qué pasa con los músculos, ¿sí? Con el músculo diafragma y los intercostales. Como sabemos, los músculos tienen dos situaciones, contracción y relajación. Cuando los músculos están contraídos, están acortados, ocupan menos espacio, y cuando los músculos se relajan, son más largos, ¿bien? En este caso lo que nosotros vemos es lo que está acá graficado, o sea, en el caso de la contracción del músculo diafragma se ve casi recto. Y en el caso de la relajación se pliega hacia adentro de la cavidad torácica. Pero dentro de la cavidad torácica, ¿quiénes están? Los pulmones. Eso significa que cuando el músculo diafragma se relaje, de cierta manera va a hacer presión sobre los pulmones. Entonces, nos re gusta que esto se explique así en secuencia como lo tienen descrito acá. Primero vemos los músculos, si están contraídos o relajados. El hecho de que estén contraídos o relajados los músculos, lo que va a afectar es el espacio que tengo en la cavidad torácica. Bien, y después, una vez que comparo si tengo mucho o poco espacio, voy a poder llegar a la conclusión de la presión. Si tengo mucho espacio, ¿sí? Significa que tengo menos presión en el interior. Y si hay poco espacio, es que hay un montón de presión interna. Es como cuando nos subimos a un micro, o al tren, o al subte. Cuando hay mucha gente, estás muy apretujado. Así que cuando hay poco espacio disponible para vos, tenés mucha presión, ¿bien? En cambio, cuando no hay casi nadie, vos estás con todo el espacio del universo, entonces tenés menos presión sobre vos mismo en ese caso, ¿bien? Entonces, aplicándolo al sistema respiratorio, podemos decir que cuando los músculos diafragma intercostales se contraen, ¿sí? El espacio en la cavidad es amplio, ¿bien? Entonces, contracción, hay más espacio en la cavidad. Y la presión interna, ¿cómo va a ser? Baja. Entonces, el aire, ¿sí? Dentro nuestro, va a tener menos presión que en el medio ambiente. Por eso el aire va a tender a entrar. Y eso es la inspiración, ¿sí? Entra el aire ¿hasta qué punto? Hasta que la presión dentro nuestro y la del medio ambiente se equiparan, ¿sí? Y ahí es cuando inspiramos. Ahora, cuando los músculos diafragma e intercostales se relajan, se van a plegar hacia adentro, o sea, se van a ocupar espacio de la cavidad torácica. En ese caso, el espacio en la cavidad torácica va a reducirse. Por lo tanto, va a haber más presión interna. Y como va a haber menos presión en el medio ambiente, el aire va a tender a salir. ¿Se entendió la idea? ¿O alguien tiene alguna duda sobre la mecánica respiratoria, la ventilación pulmonar? Parece que nadie se queja. Bien, sobrevivimos entonces al mecanismo de ventilación pulmonar.
Último tema que tenemos, hematosis. El segundo proceso que vemos. Ah, otra vez, perfecto, bien. Entonces no pasamos a eso, vamos para atrás otra vez. Bien, entonces, elementos, líneas. Vamos a buscar cualquier línea, total, no importa cuál. Mientras que sea línea derechita, nos va a servir. Bueno, esta. ¡Uy, tremenda línea! Bien, entonces. Tal vez doble no era la mejor opción. Bueno, imagínense que eso es un músculo, ¿bien? Ahora, si este músculo, que en esta situación está contraído, se relaja, al relajarse se hace más largo, ¿bien? Ahora, nuestro cuerpo no es que se va expandiendo a lo largo de la respiración, sino que tenemos una estructura fija que está determinada por el esqueleto. Entonces, no hay otra opción para el músculo que, ya que recto no entra, que se pliegue para arriba o para abajo. Para abajo no puede porque están todos los chinchulines. Ahí no es opción. La única opción que tiene es la de plegarse hacia arriba. ¿Eso es lo que están preguntando o qué? O ejemplo de qué se les puede tomar en el parcial. ¿Eso es? Ay, qué bueno que sí se entienda. Gracias, Juan. En el parcial que se tomó la primera fecha, ustedes tenían un ejemplo de que se inhalaba humo, entonces, porque creo que había un incendio y además de eso los alvéolos se ocupaban de líquido, o sea, pasaban un montón de cosas, ¿bien? Pero ¿qué se puede llegar a tomar? Se les puede llegar a tomar sobre los procesos o alguna patología o situación en la que alguna cosa del sistema respiratorio esté afectada, entonces ustedes tengan que tratar de analizarlo. Pero si ustedes saben describir estos procesos, cuáles son los órganos, la información extra se va a incorporar en los enunciados del parcial. Por eso les contaba que en los grupos yo les compartí los parciales que tomé anteriormente y ahí tenían 3, uno por cada comisión, en donde se les preguntaba sobre digestivo, respiratorio y circulatorio y creo que había situación problemática con ese tipo de cosas. Son como los que estuvimos estudiando en los módulos presenciales, más que nada. Bien, bueno, después de encuentro les comparto, ¿sí? Pero la idea de la ventilación pulmonar, ¿se entendió? Genial, fantástico. Entonces nos queda último proceso. Último proceso o segunda etapa de la respiración es la hematosis. Para entender la hematosis, lo primero que tenemos que tener en claro es qué es la difusión. La difusión es un proceso, ¿sí?, que es físico, o sea, algo que ocurre en las moléculas, el espacio y demás, en donde
las moléculas que se encuentran, digamos, si nosotros comparamos dos espacios o compartimentos, y hay uno que tiene muchos gases y otro que tiene pocos de ese gas, la tendencia, ¿cuál es? Que se mueva de donde hay mucho hacia donde hay poco. Eso es la difusión. Es decir, desde donde hay más concentración o mayor cantidad hacia donde hay menos cantidad o menos concentración. ¿Sí? Entonces, si tenemos en claro esta idea de la difusión, que no sé si alguno tiene duda con eso, podemos hablar de la hematosis. ¿Por qué? Porque la hematosis es la difusión de dos gases que nos interesan, que ¿cuáles son esos gases? Oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? ¿En qué partes del cuerpo? Y nosotros en este punto lo estamos viendo a nivel alvéolo y capilar, ¿sí? Pero nosotros estudiamos que a nivel sistema circulatorio también hay hematosis celular entre capilar y célula. Más allá de eso, que es todo un dato importante para la vida, ¿sí? Lo que vamos a ver acá, ¿qué es? Que los capilares que están rodeando los alvéolos pulmonares traen glóbulos rojos con mucho dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque esos glóbulos rojos vienen desde la parte venosa del circuito mayor, que se fueron trasladando hacia el circuito menor y llegar hasta los alvéolos. Entonces vienen con muchísimo dióxido de carbono. Si nosotros comparamos la cantidad de dióxido de carbono que hay acá en el capilar versus la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire que nosotros recién incorporamos del medio ambiente, si la situación es normal, obviamente no en un incendio como la otra vez, bien, me refiero al parcial. O sea, si las condiciones son normales, esperamos encontrar poco dióxido de carbono dentro, ¿sí?, de esos alvéolos, porque era lo que venía del aire del exterior, y mucho oxígeno en comparación con la cantidad de oxígeno que hay en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un intercambio, o sea, va a haber una doble difusión, si ustedes quieren. El dióxido de carbono que está en los glóbulos rojos pasa hacia el alvéolo y el oxígeno que está en el alvéolo pasa o se transporta hacia los glóbulos rojos. ¿Bien? Y esa sangre con oxígeno en los glóbulos rojos es la que después va a llevarse hacia las células. Hay una renovación, si ustedes quieren, de los gases que hay en los glóbulos rojos en ese punto. Entonces, ¿qué es la hematosis? Tienen que tener en cuenta el proceso. Difusión o intercambio gaseoso, ¿sí? Pero por lo general esperamos que ustedes hablen de palabra difusión. El intercambio gaseoso por difusión, no se lo olviden. ¿De quién es? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Entre quiénes? Si estoy viendo la hematosis pulmonar, va a ser entre capilar y alvéolos. ¿Cómo se van a estar moviendo los gases? Los capilares tienen mucho dióxido que se va a transportar hacia los alvéolos tienen mucho oxígeno que se va a transportar hacia los glóbulos rojos y ahí tienen todo lo importante de la hematosis. ¿Entre quiénes? ¿Qué? ¿Y qué gases? ¿Bien? ¿Dudas con esta idea de hematosis? Me maté con la explicación. Pero si les quedó claro, ya está. ¿Ninguna duda? Perfecto, qué buen servicio. Bien, entonces, repasamos todos los temas que corresponden a el segundo parcial. Tejidos, tenemos ideas de órganos y sobre sistemas de órganos, tanto sistema circulatorio, digestivo y respiratorio. Que yo recuerde, no hay mucho más. Cualquier cosa me escriben al grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, bueno, gracias por conectarse, no se preocupen, se los dejo guardado en el canal, así que véanlo cuando lo necesiten y éxitos para el recuperatorio, nos vemos en la facu la semana próxima. ¿Sí? De nada, gracias.
Bueno, chau. Ustedes también, gracias por participar y preguntarme cositas. Así les sirve mejor todo esto. Team. Oh, ujú. Eh, Todo es bienvenido. Después, ¿qué pasa? Va a ser para el tercer parcial. El tercer parcial es lo mismo de lo que vimos la vez pasada, así que les respondo por WhatsApp si quieren, o sea, alguna cosita que les quedó dando vueltas, si no trato de hacer algún videito corto o algo. O prefieren los vivos, no sé, díganme ustedes. No nos mate. No, la idea es que sobrevivamos todos, que ustedes sigan con su carrera, que lleguemos a las vacaciones. Ujú. Con ninguno, no se preocupe. Bueno, cualquier cosa seguimos por WhatsApp, ¿sí? Que tengan buen fin de largo y bueno, nos vemos para allá. Al final el módulo 1, 2, 3 me conecté, pero no se conectó nadie, así que no hay repaso de eso. Sí, con 10, 6 y 6 podrías promocionar. Bueno, muy bien. Aprovechen los días de descanso y bueno, muchos éxitos. ¿Sí? Hasta luego.